Vesubio. Este era el volcán de la ira de Dios. Dios ha despertado su ira y ha acabado con el pueblo de Jerusalén. Dios ha devastado al pueblo, y eso lo vimos en el mensaje anterior, en el capítulo anterior. Vimos cómo Dios es el autor y fue el autor de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Es impresionante pensar para muchas personas cómo es posible que un Dios de amor pueda ser capaz de hacer semejantes cosas. Y hoy en día en el medio evangélico se ha enfatizado o se ha hecho un sobreénfasis sobre el amor de Dios. Hermanos, hablar del amor de Dios es bíblico. Dios es amor, dice la Escritura. Pero hay algo que nos cuesta trabajo entender o hemos decidido por conveniencia ignorar. Y es que así como Dios es amor, también Dios es justo. Es santo. Y la ira de Dios no es más que la reacción justa y santa de Dios ante el pecado. Dios, antes de castigar al pueblo, advirtió. Dios, antes de hacer algo, dio oportunidades. Y es ahí donde viene el concepto que vemos en la Escritura una y otra vez. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y es grande en misericordia porque antes de derramar su ira, da oportunidades. Pero llega un momento en el que Dios ha decidido ya no dar oportunidades, sino atacar el pecado con justicia. Pero en esta historia, en esta sección, porque vamos a ver la ira de Dios en todo el libro de Lamentaciones, y a veces va a parecer como algo que estamos viendo muy rutinario, muy seguido otra vez, hablando del castigo de Dios. Es que ese es el tenor de todo Lamentaciones. Pero hay algo que cada capítulo tiene como diferenciador. La semana antepasada, el mensaje antepasado, hablábamos del castigo de Dios a través de su justicia. Pero ahora vamos a ver el castigo de Dios a su pueblo a través de su ira. Pero hay algo más todavía que en su ira Dios hizo. Y quiero que me acompañes, capítulo 2, versículo número 5, porque este es el título del mensaje del día de hoy. Lamentaciones capítulo 2, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Dios en su ira, y vamos a ver por qué estamos hablando de la ira de Dios, porque en los primeros 6 versículos la palabra ira o furor se repiten constantemente. Pero Dios en su ira llegó a ser para su pueblo como un enemigo. Mis hermanos, qué hermoso es pensar que estamos del lado ganador, ¿verdad que sí? Qué hermoso es pensar que estamos del lado victorioso. Pero qué terrible es pensar que tengo a Dios de enemigo. Y aquí el pueblo, y aquí el autor del lamento está diciéndonos que Dios en su juicio contra ellos, en su ira justa, los ha tratado, los ha devastado como si fueran sus enemigos. Imagínate irte de este lugar pensando que todavía eres enemigo de Dios. Y el mensaje de este día, hermanos, es este: el Señor se ha vuelto como un enemigo. El Señor se ha vuelto como un enemigo. En su santidad, Dios no puede tolerar el pecado. Y es el pecado lo que lleva a que el hombre y Dios sean enemigos. Es el pecado lo que hace una separación entre Dios y los hombres.
Y vamos a dejar una pregunta al aire que contestaremos al final de este mensaje, y el argumento lo dejaré hasta el final para dar lugar primero al contexto histórico. Es este: Dios nos ve y nos trata cuando pecamos como enemigos. Dios hoy nos ve y nos trata cuando pecamos como enemigos. Eso lo vamos a ver el día de hoy a través de su palabra. Este lamento lo vamos a dividir en tres estrofas. En primer lugar, el Señor peleó contra su pueblo como un enemigo. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que el Señor abandonó el centro de adoración de su pueblo. Y en tercer lugar, el Señor dejó a su pueblo sin revelación de su palabra. Estas tres cosas que vemos dentro, estas tres estrofas, nos dejan ver que tanto el Señor ha peleado contra ellos como enemigo, abandonó el santuario de ellos y los dejó sin revelación de su palabra. Estas tres cosas que el Señor ha hecho en contra de su pueblo ha sido por causa del pecado de ellos. Dios ha derramado su ira al grado de hacer estas tres cosas con ellos. Y la advertencia para nosotros como iglesia es esta, hermanos: guardémonos del pecado. Guardémonos del pecado. No veamos el pecado con la intrascendencia con la que muchas veces lo estamos viendo. Si usted el día de hoy, en su vida personal, yo no conozco su vida íntima y personal, pero si usted el día de hoy está haciendo algo incorrecto, yo creo que es tiempo de que hoy usted se vuelva al Señor. Porque aunque Dios nos ama, también tiene que castigar el pecado. Bendice Dios tu palabra el día de hoy que va a ser expuesta. Habla nuestra vida, Señor, a través de este mensaje, y que Cristo sea exaltado y glorificado siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos versículo 1 al 5, por favor, y vamos a ver nuestra primera estrofa. El Señor peleó contra su pueblo como un enemigo. En estos primeros 10 versículos del capítulo número 2, lo que estamos viendo, hermanos, es la progresión de Dios como el autor del castigo sobre su pueblo. Usted y yo hemos estado viendo desde el capítulo número 1, versículo 9b en delante, lo que vimos la semana pasada, es que el autor atribuye su sufrimiento y la devastación de la ciudad de Jerusalén. Él está viviendo la destrucción de la ciudad y él está diciendo de manera directa y clara que Dios es el autor de su catástrofe. Dios es quien envió el juicio sobre ellos. El autor está consciente de que lo que les está pasando es Dios castigándolos a ellos por su rebelión. Mire capítulo número 1, versículo 18, para que lo podamos recordar nosotros de lo que vimos la vez pasada, la semana antepasada. Dice el versículo 18: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Y ahora mire, hermanos, en el versículo número 20, dice el versículo número 20: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. El autor está consciente de que la devastación originada por Dios que les está sucediendo es justa, es merecida, es la respuesta de Dios a sus acciones. El autor está consciente de eso, pero como dijimos la vez pasada, el hecho de que estemos conscientes no significa que no duela menos. Claro que por supuesto que el castigo siempre trae dolor, siempre trae quebranto, siempre trae llanto, siempre trae lamento. Pero ahora el autor va a hacer un sobreénfasis, ya no solamente mencionándonos que Dios es el autor de su catástrofe, sino mostrándonos a nosotros ahora qué fue lo que los ha llevado a esto, qué es lo que ellos están presenciando: la devastación, la desolación, la ciudad caída, el templo derrumbado, el hambre en el que han estado, las madres comiéndose a sus hijos, los hijos muriéndose de hambre, parte del pueblo llevado cautivo a una tierra ajena. ¿Cuál es el motor de todo esto? Dios lo originó, pero ¿por qué causa? Versículo 1 al 5, por favor, lo veamos a ver ahí. Y el autor quiere que los lectores comprendan que este castigo que les ha venido, hermanos, no es un acto autoritativo,
No es que Dios esté abusando de su autoridad, no es un acto al azar, no es un gusto divino. Es la reacción de Dios justa ante la rebelión de su pueblo. Versículo 1 al 5 dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Quiero que subrayemos estas palabras que le voy a decir. Versículo 1: ¿cómo oscureció el Señor en su furor? Subraye la palabra furor. En la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de, subrayo otra vez, de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó, subraye, en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con, subraye, el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Subraye, se encendió en Jacob como llama de fuego. 4, empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó fuego, subraya, derramó fuego su enojo. 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ¿Vio cuántas veces se utiliza la palabra ira, furor o enojo? O términos similares como se encendió contra. Mis hermanos, en estas menciones que hicimos, nos damos cuenta, hermanos, que el detonante de toda la devastación que el pueblo está viviendo es por causa de la ira o del furor de Dios contra ellos. Y la palabra ira o furor, que nosotros vemos traducida en la Reina Valera 60, es una palabra hebrea que es la misma palabra que se utiliza para hablar de lo que es la nariz, la palabra hebrea ap. Y esta expresión hebrea significa ardor de nariz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra nos muestra que Dios está en completo disgusto, que Dios está en completo rechazo contra las acciones que el pueblo cometió y que ese rechazo, esa inconformidad de Dios ha hecho que los haya llevado al castigo. La fuente del sufrimiento del pueblo de Dios es que Dios ha derramado su ira contra ellos. A muchos hoy no les gusta hablar de la ira de Dios. Para muchos la ira de Dios es algo que ya deberíamos de erradicar de la iglesia. Sin embargo, hermanos, la ira de Dios no es más que el reflejo y la descripción de su carácter justo y santo. Quitar la ira de Dios es como quitarle a Dios propiedades. Quitar o negar la ira de Dios es como querer presentar a un Dios incompleto. Porque la ira de Dios, hermanos, es parte de su esencia como Dios. La ira es el rechazo total de Dios contra el pecado. Y la ira de Dios, hermanos, aquí no es como la ira del hombre, porque muchos cuando hablamos de la ira nos imaginamos a una persona que está en ebullición de sentimientos, de emociones, que está dispuesto a volcar, a pegar, a perder el control de su espíritu. No, hermanos, la ira de Dios siempre será de manera medida y de manera precisa. Su ira no es la explosión de cólera ni deseos de venganza. La ira de Dios es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo que nos ha dado una ley sabia que las personas, en este caso el pueblo, han violado múltiples veces, ignorando su revelación y haciendo caso omiso a sus numerosas advertencias. Eso es la ira de Dios.
Es la reacción santa de Dios en contra del pecado. Es su indignación, es su rechazo a la violación de su ley. Y esa violación de su ley es lo que nos ha llevado a cometer acciones injustas y que nos ha llevado al ser humano a la depravación total. Eso es la ira de Dios, hermanos. No es un Dios descontrolado. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver con sus hijos esa famosa película de Intensamente. Y al monito rojo, ¿verdad que sí? Que cuando se enoja, saca fuego. Y muchos pensamos que Dios es así. Que Dios está viendo la acción del malo y Dios está así apretando los botones del cielo y sacando chispas por la cabeza. No, mis hermanos, la ira de Dios no funciona así. La ira de Dios simplemente nos deja ver que Dios está en contra y su rechazo absoluto contra el pecado. Sin embargo, Dios nunca actúa visceralmente. ¿Sí sabe lo que es actuar visceralmente? Actuar controlado por la emoción. ¿Cuántas personas no han actuado visceralmente? Los chocan, se bajan y luego ni se pegan, pero ahí se bajan. Y quieren reaccionar conforme a cómo se sienten. Se inflan inmediatamente de coraje. Su rostro se encoleriza. Su pálpito se aumenta. Su presión cardíaca incrementa. Su nerviosismo, la adrenalina empieza a subir. No, Dios no está así cuando se aira. Sino que la ira de Dios nos muestra su rechazo constante contra el pecado y que cuando llega el momento en el que Dios ya ha dado muchas advertencias, cuando Dios ya ha dicho muchas veces lo que se tiene que quitar y lo que se tiene que cambiar, Dios lo único que tiene que hacer ya es ejecutar el castigo merecido de manera justa conforme a su palabra. Dios nunca va a actuar de manera injusta o de manera alocada. Dios siempre va a actuar con medida. Y lo que le está sucediendo al pueblo de Israel, y esto ya lo hemos mencionado atrás, no es más que el cumplimiento de algo que Dios les había dicho desde el libro de Deuteronomio 28. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, cuídate de no desobedecer mis leyes, de no inclinarte a los dioses ajenos, porque si lo haces, todas estas cosas te van a suceder. Y lo que estamos viendo aquí no es más que el cumplimiento de lo que Dios les había dicho. Y aquí el autor no está lamentándose para evitar el castigo, aquí ya están sufriendo el castigo. ¿Sabe cuándo es cuando la persona reacciona? Cuando ya está dentro del castigo. ¿Sabe cuándo es cuando realmente ya nos damos cuenta de que hicimos las cosas mal? Cuando ya tenemos las consecuencias encima. Y ahora ya vemos el dolor, y ahora ya vemos el sufrimiento, y ahora ya vemos la consecuencia, ya la estamos viviendo en carne propia, pero es necesario que la tengan que vivir para darnos cuenta que Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios es justo, santo, y tiene que tratar el pecado como lo que es. Ahora, hermanos, dentro de este castigo, el autor, ve el versículo 2 del capítulo 2. Dentro de este castigo, el autor dice, el Señor nos ha derribado nuestra gloria, ha acabado con nuestra belleza. Mira el 2 ahora dice, destruyó el Señor. ¿Qué palabras tan fuertes? Dios destruyó. Es muy para nosotros impresionante ver esto porque nos encanta decir que Dios nos bendice. Nos encanta saber de bendiciones, pero ahora estamos viendo a Dios destruir. Destruyó el Señor. Mira el siguiente parte del versículo, léalo. Y no perdonó. No perdonó. Es decir, el Señor fue implacable. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Vea la acción de Dios. Dios echó a sus príncipes al reino, destruyó las casas, destruyó la ciudad, destruyó toda la gloria de su propio pueblo. Toda aquella gloria que Dios les había dado antes, ahora Dios la está destruyendo por completo. Ahora miren el versículo 1, parte B. Y no se acordó del estrado de sus pies en su furor.
Cuando la Biblia habla de que Dios no se acordó, no se está refiriendo a que Dios perdió el conocimiento de su pueblo, que Dios dejó de ser omnisciente, que a Dios se le olvidó quiénes eran. No, hermanos, cuando en la Escritura se dice que Dios se le olvidó o abandonó, esto describe una acción judicial y al mismo tiempo relacional. ¿Qué apunta esta idea? Que Dios los abandonó o no se acordó. La idea apunta a que Dios retira deliberadamente todas las manifestaciones de su favor, de su cuidado y de su protección para dar paso a su juicio contra su pueblo. Cuando dice el versículo 1 que Dios no se acordó del estrado de sus pies, quiere decir que Dios, no que Dios los olvidó, sino que Dios quitó todo el favor que tenía en bien de ellos. Y esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Éxodo, cuando dice que el pueblo gemía por causa de la esclavitud de los egipcios y que amargaban su vida, y que Dios se acordó del pacto de ellos. ¿Se acuerdan de ese texto en Éxodo capítulo número 2? Bueno, ahora Dios aquí no se acordó de ellos. Ahora Dios aquí no tiene su benevolencia con ellos. Ahora Dios aquí no tiene su favor para con ellos. Dios les ha quitado todas las bendiciones que ellos tenían. Los destruyó y no los perdonó. Ahora nos dice el texto, empezó su arco, o sea, preparó su arco, piensa en un flechero de ese tiempo, preparó su arco, versículo número 4, lo afirmó, lo apuntó contra nosotros como si fuéramos sus enemigos. Y no solo los amenazó con su arco, los destruyó, dice el texto. Los destruyó. Verso 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la tierra de Judá la tristeza y el lamento, hermanos. Si notas claramente cómo vemos a Dios actuar contra su pueblo, como si Dios fuera el enemigo de su pueblo. Y escúcheme, mis hermanos, no es que el pueblo de Dios está siendo castigado por ser Israel, no, hermanos. Dios, cuando derrama su ira, Él no distingue la identidad del uno del otro. No, es que ellos no, porque ellos son mis consentidos, ellos son mis favoritos. No, con ustedes no, con los demás sí, con ustedes no. No, mis hermanos, cuando Dios derrama su ira, no lo hace distinguiendo la identidad de alguien. Lo hace obrando bajo su justicia y bajo la infracción de la ley que hayan cometido. Llámese como se llame, seas quien seas, vivas donde vivas, hagas lo que hagas, ofrendes lo que ofrendes. Si has pecado, si has violado su palabra, eres culpable y mereces ese castigo también. Ese es el problema de la idea del Dios que hoy se predica y se proclama en las redes sociales, en boca de los teleevangelistas. Dios siempre está obligado a darnos cosas buenas. No, mis hermanos, cuando Dios tiene que tratar el pecado, lo va a hacer. Si estamos escuchando, mis hermanos, cuando Dios tiene que tratar el pecado, lo va a hacer. La ira de Dios no es selectiva e imparcial. Es la medida justa de quien haya violado su santa ley, sin importar quién sea el infractor. Por eso dice el autor, el Señor nos está tratando como si fuéramos sus enemigos. Hermanos, esto es lo que el pecado ocasiona. Eso es lo que el pecado trae a la vida del ser humano. Esto es lo que vimos en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los echó del huerto del Edén, según Génesis 3:24. Echó pues Jehová fuera al hombre. No lo echó solamente de un lugar físico, lo echó de su absoluta presencia. Tal como dice el apóstol Pablo, también la paga del pecado es muerte, y la muerte es la separación total y eterna entre Dios y el hombre por causa del pecado. El hombre ha perdido su comunión con Dios. Aquí ellos han perdido una comunión con Dios al grado que Dios ahora se les ha volteado en contra. Pero no porque Dios los odie,
No porque Dios los deteste, no porque Dios no pueda ser paciente en tolerar las faltas de alguien, sino porque Dios muchas veces les dio la oportunidad de volverse en amor a Él y ellos lo rechazaron. Hay una frase muy famosa y popular que hasta ya suena como a cliché. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Y cuántos la han repetido? Algunos hasta en el evangelismo, ¿no? No, señora, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Tú puedes ser seas quien seas, seas como seas, Dios te ama, no importa quién seas. Se oye bonito, se oye consolador, pero no es bíblico. No es bíblico y te voy a decir por qué. Porque no puedes separar el pecado de quien lo practica. Hermano, el pecado no es como un virus que entra en el cuerpo, en el sistema inmunológico de alguien y luego de repente pues el pecado está allí, pero Dios ama el cuerpo que lo recibió, pero es el pecado el que está ahí. No, hermano, Dios no hace esa separación de cosas. El pecador practica el pecado porque su naturaleza es una rebelión contra Dios. Dios no puede odiar el pecado y amar al pecador porque el pecador a final de cuentas se ha rebelado contra él. El pecador es el que manifiesta el pecado de manera externa. El pecado no es un virus que anda por ahí que se contagia a la gente cuando viene y por eso Dios lo separa. No, mis hermanos, no. Dios aborrece el pecado y aborrece también al que lo porta. Dios aborrece a quien lo porta. Voy a repetir eso otra vez. Dios aborrece a quien lo porta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado es un agravio contra el dador de la ley. Dios no puede amar al pecador. Dios no lo puede amar. Y alguien va a decir aquí, entonces, ¿por qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo? Hermanos, lo que Dios ama es la creación. Lo que Él creó, los hombres y mujeres que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero si esos hombres que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios no procedemos al arrepentimiento, ellos serán castigados el día de la ira de Dios. A ellos son a los que la Biblia les dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Dios ama su creación, por eso envió a Jesús. Y cuando esa persona le entrega su vida a Jesús, ahora es amado por el Padre, porque el obstáculo más grande que había en él, el pecado, es absuelto por la gracia de Cristo. Pero Dios no puede amar al pecador y su pecado constante. Por eso vemos nosotros ahora a Dios, hermanos, ir en contra de su pueblo. Dios nos ha tratado como enemigos, dice su pueblo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos tratara como sus enemigos? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría sentir a Dios respirándonos como un enemigo? ¿Cuántos de aquí tienen, vamos a llamarle así, enemigos en su vida secular? Enemigos, personas que no te quieren. Levante la mano, ¿cuántos tienen enemigos? ¿O todos son moneditas de oro? Porque si no, su enemigo va a ser yo. No, todos sabemos que tenemos enemigos. Ahora ese enemigo súmale a Dios. Imagínate eso. Imagínate no saber a quién clamar. Porque la persona que se supone que estaba de mi lado ahora se me volteó. Pero hermanos, escúchame, esta no es que Dios se me volteó por gusto, sino por algo que yo hice. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos perdido una gran amistad por algo que yo hice, que tú hiciste? Y te vas a dar cuenta que muchas de las veces ya no solamente está el pesar de lo que hice, sino el tener que aprender a vivir con las consecuencias de lo que hice. Y esto, hermanos, nos lleva a un segundo encabezado, versículo número 6 al 8. El Señor abandonó el centro de su adoración. Mira lo que dice versículo 6 al 8. Quitó su tienda como enramada de huerto
Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes, los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario y ha entregado en manos del enemigo los muros de los palacios. Hicieron ellos resonar su voz en la casa de Jehová como un día de fiesta, y Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión y extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, y fueron desolados juntamente. Mira, como resultado de la ira de Dios, ahora el Señor no solo se volcó contra ellos para destruirlos, sino que también el Señor destruyó lo emblemático de su adoración. ¿Cuál era lo emblemático de la adoración de los judíos? El templo, hermanos. El templo. Aquel lugar donde Dios les dijo: yo voy a estar ahí con ustedes. Cuando le dijo a Salomón: si mi pueblo se humilla y me invocan en este lugar, yo los oiré. Bueno, ahora Dios mismo ha despreciado su propio templo y dejó que lo destruyeran. No solamente Dios se les volcó como un enemigo, también destruyó la única fuente de su esperanza y reconciliación. También les quitó la esperanza. Mira, hermanos, cuando tú y yo estamos en problemas, sabemos a dónde correr. Y no lo de tu mamá ni de tu suegra. Sabemos a dónde correr. Podemos enviar un WhatsApp y decirle al Señor, a mis hermanos: oren por mí. Podemos arrodillarnos en nuestra silla, podemos venir a este altar a orar, y sabemos que el Señor nos escucha en cualquier lugar donde nosotros estemos. Pero ahora el Señor les ha quitado la posibilidad de tener por lo menos alguna esperanza. El Señor ha volcado su propio lugar de adoración. Por eso dice el autor: el Señor destruyó el lugar donde nos congregábamos y ha hecho que se nos olviden los días cuando veníamos a adorar, a hacer fiestas solemnes. Se refiere a la adoración de cada vez, de una vez al año, donde venían todos al templo a adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. Dice el autor: eso ahora ha quedado como un recuerdo. Ya no tenemos dónde adorar. Ya no tenemos dónde acudir a su presencia. Por el versículo 7, porque el Señor desechó su altar y Él menospreció su santuario. Dios ya no quiso estar entre nosotros. Ahora sí estamos completamente solos. Ahora sí estamos completamente desamparados. Ahora sí, pueblo de Israel, estamos en las manos de nuestros enemigos y no hay quien nos ayude. Guau, hermanos, qué terrible eso. El hecho de saber que no hay quien te ayude. Ahí no está habiendo intervención de ninguna nación. Ahí no está la ONU. Ahí no está nadie para detener lo que está pasando. Y aquel que podía detener con el tronido de su voz se ha apartado de ellos y les ha quitado el lugar donde lo podían buscar. Porque recordemos teológicamente que estamos ubicados en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo no moraba con ellos como mora con nosotros hoy. Ellos tenían que buscar dónde acudir a buscar a Dios. Y ahora Dios ya no estaba allí. ¿Qué es lo que ha detonado todo esto? La ira de Dios. La ira de Dios nos deja ver que Dios no puede tener comunión con un pecador. A mí me llama mucho la atención las personas que tocamos puertas y les hablamos del evangelio y me dicen: yo todos los días me encomiendo a Diosito. Y yo me pregunto: ¿y Diosito los escucha? Diosito te escuchará. Bíblicamente, teológicamente, Dios no puede escuchar a un pecador. Porque lo que Dios más detesta lo tiene portado en su corazón: pecado. Mis hermanos, no podemos pretender agradar a Dios viniendo con pecado. Dios aborrece el pecado por su santidad.
Por eso Isaías, cuando vio al Señor en el templo y dijo: ay de mí que soy muerto, porque yo siendo un hombre inmundo de labios, ahora mis ojos han visto al Rey. Dijo el profeta Isaías: soy un hombre inmundo de labios, lo único que yo merezco es morir. El Señor le dice a Moisés: quita tus calzados de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Salmos 15, Señor, ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la descripción del Salmo 15 es: personas que viven en integridad de su palabra. ¿Y quién de nosotros puede vivir en integridad de su palabra? No hay justo ni aun uno, dice el Salmos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Ahora Dios les ha quitado la posibilidad de buscarlo. No hay esperanza, no hay reconciliación. ¿Qué se hacía en el templo, hermanos? Además de adorar, algo muy importante: la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Sacrificar una vez al año un corderito con su sangre para expiar los pecados del pueblo, para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. ¿Sabes qué? Ya no hay sacrificios ahí. El templo fue derrumbado. Llegará un día en el que Dios vendrá por segunda vez en Cristo, cuando Cristo regrese, que el tiempo de la expiación y de la salvación terminará para ellos. Y cuando Dios venga ya no hay más que hacer. Aquí ya no hay más que hacer. En este momento no hay más que hacer. No hay sacrificios. Dios los ha abandonado. Versículo 9 y 10, por favor, y vemos nuestra tercera estrofa. No solamente en su ira el Señor se les volcó como un enemigo, no solamente en su ira el Señor los derrumbó en lugar de adoración y sacrificio. El Señor dejó a su pueblo sin su palabra. 9 y 10. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes, pon atención a eso, sus rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron, ¿qué no hallaron los profetas? Visión de Jehová. Se sentaron entonces en tierra, los ancianos callaron de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. El Señor ahora dejó a su pueblo sin más revelación de su palabra y entonces los ha humillado. Los ha humillado. Ahora sus profetas, sus príncipes, sus reyes están en una nación extranjera donde, ¿qué crees? La ley de Dios no está. La ley de Dios no está. Tú y yo tenemos la dicha maravillosa de que si estamos en un momento de dificultad podemos agarrar este bendito libro y citar textos. Pero ellos están en un lugar donde la ley de Dios no está. ¿Sabes dónde estaba la ley de Dios antes de que ellos fueran castigados de esta forma? Estaba entre las ruinas del templo anterior. Y Josías y su gente lo encontraron en el libro de la ley, no lo hallaban. Y en ese tiempo no había copias como nosotros teníamos. El tener una copia de la Torá era sumamente caro. Tener una copia de la Torá. Nadie tenía acceso a la Torá más que los sacerdotes o los príncipes. Nadie podía tener acceso a la Torá más que ellos. ¿Te acuerdas a Esdras? Bueno, vamos a ver más adelante, Esdras leyendo los libros de la ley ante todo el pueblo. Eso era el único acceso que ellos tenían a la palabra de Dios, que alguien, el rey o el sacerdote, se los leyera. Bueno, ahora no tienen eso. Y los profetas ya no tienen revelación de Dios. Ya Dios no viene a hablarles como les hablaba antes. Dios ha guardado absoluto y completo silencio. Silencio. Oh, hermanos, Dios les hablaba mucho por Moisés,
por Josué, por los jueces, por los profetas, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, y no oyeron. Y no aprovecharon el bendito y maravilloso tiempo que tenían cuando Dios les hablaba a través de su palabra. Ahora Dios ha guardado silencio. ¿No te ha pasado que muchas veces estás leyendo la palabra y parece que no la entiendes? Y no la entiendes. Y no la entiendes. Y parece como si Dios hiciera un silencio descomunal, aunque estés leyendo la Biblia, aunque tengas las letras impresas. Hay un silencio descomunal. Hay una apatía y frialdad en tu corazón. Hay una sordera espiritual tan grande que no te deja deleitarte en esto. ¿Sabes por qué es? Quizá Dios está trabajando en tu corazón. Porque su palabra, hermanos, su palabra bendita va a ser un manantial de vida para aquellos que podemos aplicarla, obedecerla y amarla. Ahora ellos no tienen palabra de Dios. Y ahora están en un duelo profundo. Ahora ellos están sentados. Dice el versículo 10 que ellos están callados, sentados, y que echaron polvo sobre sus cabezas y ceniza. Esas son muestras externas de duelo, de lamento, de dolor. Esto lo hacían los judíos cuando había una terrible noticia, cuando había un profundo duelo, había una masacre nacional y se hacían este tipo de cosas. Esto fue lo que hizo la Tamar, la hermana de Absalón, cuando fue violada por su medio hermano Amnón. Estas acciones son una señal de duelo y de dolor. Y ahora, en lugar de deleitarse, de gozarse, de estar en la fiesta de la adoración, donde se abría la palabra de Dios y todos tenían acceso a ella, ahora hay un silencio descomunal y duelo sobre duelo. Dice la escritura, hay lamento sobre lamento sobre lamento. Sin duda alguna, el pecado trae terribles consecuencias. Pero quiero contestar la pregunta que hicimos al principio. ¿Dios nos trata como enemigos cuando nosotros pecamos? ¿Dios se vuelca como nuestro enemigo cuando nosotros pecamos contra Él en nuestro diario vivir? Y la respuesta, hermanos, es maravillosa. La respuesta es no. Nosotros somos pecadores igual que lo fue el pueblo de Israel en Lamentaciones, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Somos mejores que ellos? No, no, definitivamente no. Es más, si me permites, a veces somos hasta peores que ellos. Pero déjame decirte por qué la respuesta es maravillosa y por qué Dios nos trata así. Por un hombre. Por un hombre. Y no fue el pastor. Ese hombre fue Jesucristo. Mira 2 Corintios 5:21, hermanos. 2 Corintios 5:21. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Dios nos trata así. Dios se vuelve nuestro enemigo cuando nosotros pecamos contra Dios en nuestro diario vivir. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo número 21, por favor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no recibimos la ira de Dios de esa manera porque quien la recibió murió por nosotros en esa bendita cruz del Calvario. Bendita para nosotros, pero para Cristo fue maldición. Y cantábamos ahorita, glorioso intercambio, porque eso fue lo que vimos en la cruz del Calvario. Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la ira de Dios hemos visto que es implacable
imparcial, sin acepción de personas. Y aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, que estaba con el Padre desde la eternidad, sufrió la ira de Dios. La sufrió cuando cargó por nuestros pecados en ese madero. Si notas que la ira de Dios es implacable e imparcial, que no importa si era Israel, que no importa si es fulano de tal o mangano, cuando el pecado está, Dios tiene que actuar. Y aún aunque Jesús era el Hijo unigénito de Dios, estaba llevando nuestros pecados, Dios lo tuvo que castigar. Si tú y yo no sufrimos la ira de Dios en el presente, es porque alguien ya la llevó por nosotros. Él experimentó el abandono del Padre. Él fue tratado como malhechor. Él fue tratado como enemigo de Dios. Su templo, el cual era su cuerpo, fue destruido, como lo vemos en Lamentaciones. Y según las Escrituras, Él en la cruz, para Dios, Él era un maldito. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El pueblo fue abandonado, fue destruido, fue desolado, su templo derribado, Dios los dejó solos. Y estas cosas que vemos de Dios actuar en su pueblo, todas ellas las vivió Cristo Jesús. La ciudad nos es una analogía de lo que Cristo Jesús sufriría por el pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5, por favor, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo aquí en este lugar, esta tarde? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, si tú y yo no sufrimos la ira de Dios por el pecado de esa manera, es porque Cristo ya nos reconcilió con el Padre. Ya no somos tratados más como enemigos. Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pedro nos dice que éramos antes enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas, pero ahora por Cristo tú y yo hemos hecho cercanos al Padre. Entonces, si ya fui reconciliado con Cristo, ¿Dios permite o tolera cuando yo peco? No. Esto no quiere decir que si pecamos no habrá consecuencias. Nosotros, al ser hijos de Dios y al estar en Cristo, no somos tratados como enemigos. Sin embargo, si pecamos, seremos disciplinados, pero siendo tratados como hijos amados. ¿Ves la gran diferencia? Ellos fueron tratados implacablemente por su pecado como enemigos. Pero nosotros, al estar en Cristo, somos disciplinados por amor como hijos amados. No para nuestra destrucción, sino para instruirnos en justicia y santidad de la verdad. Si notas la gran diferencia. Esto no quiere decir que tú y yo pecamos y Dios no lo va a pasar por alto. No, Dios va a disciplinar el pecado. Eso que no te quepa ninguna duda.
Mis hermanos, que no te quepa ninguna duda que si nosotros pecamos y persistimos en pecar y persistimos en desobedecer su palabra, Dios va a tener que tratar con ese pecado, pero lo va a hacer como un padre amoroso que tiene que atender a un hijo que se ha rebelado. Nunca para destruirnos, nunca para desheredarnos, nunca para hacernos perder la salvación, sino siempre para llevarnos a la vivir en justicia y santidad de su verdad. Decía el autor de Hebreos, si bien la disciplina no es causa de gozo en el momento que se vive, pero produce un fruto de justicia que trae un resultado para nosotros benéfico. Gracias a la obra de Cristo, hermanos, Dios no nos trata como enemigos, nos trata como a hijos. ¿Y qué padre es aquel que deja a su hijo sin disciplina? Entonces no son hijos, dijo el autor de Hebreos, sino entonces serían bastardos. ¿Cuál es la recomendación para nosotros, hermanos? Atender a la palabra de Dios, a sus advertencias, a sus reprensiones, sin tener la necesidad de esperar que Dios tenga que disciplinarnos. Hermano, iglesia, escúcheme, ¿por qué tenemos que esperarnos a ser disciplinados? ¿Por qué tener que hacer caso o agarrar la onda, como decimos acá coloquialmente? ¿Por qué tener que agarrar la onda cuando ya estamos en el problema en medio si lo podemos evitar? Muchas veces nuestros hijos piensan, padres de familia, que somos injustos cuando los castigamos cuando hacen algo malo. Hay hijos que nos dicen, ese castigo está bien bañado. No, hermanos, Dios nunca nos da un castigo bañado. Dios siempre nos da un castigo a la medida de nuestra iniquidad. Y aún en el castigo, Dios se ha apiadado de nosotros en muchas cosas. ¿Recuerdas a David cuando va el profeta y le dice, David, tengo 3 cosas que Dios va a darte como castigo? Escoge. ¿Quieres caer en las manos de tus enemigos? ¿Quieres que venga plaga? ¿O quieres caer en las manos de Dios? ¿Sabes qué dijo David? Quiero caer en las manos de Dios porque sus manos siempre son misericordiosas. Mis hermanos, aun cuando Dios nos disciplina, lo hace con misericordia. No por ti, no por mí, por Cristo, por su bendita obra en la cruz. Por eso tú y yo ahorita, mira, están bien contentos. Comieron hasta que se hartaron. Están rebosando de felicidad. Y no deberían muchos de ustedes hacerlo mientras saben que hay algo ahí escondido que tienen que cambiar. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estás aquí todavía? Porque alguien ya lo pagó. Pero hermano, quiero advertirte una cosa. Aunque Cristo ya haya pagado tu pena de muerte, Dios tiene que disciplinarte si eres su hijo. No te esperes. Porque escúchame, el juicio de Dios debe empezar primero por su casa. Primera de Pedro 4, por favor. Primera de Pedro 4. El juicio de Dios debe empezar primero por su casa. Primera de Pedro 4, 15. Primera de Pedro 4, 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Todos leyendo el 17 y 18, por favor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio de Dios primero empezará por su
casa, porque cuando hay disciplina de Dios, cuando hay juicio de Dios, se purifica la casa. ¿Sí oyó, hermanos? Se purifica la casa y muchas veces el padre tiene que purificar su casa y poner orden en su casa. La casa que somos cada uno de nosotros y la casa que somos en conjunto. En lo individual y en lo colectivo. Mis hermanos, creo que hay muchos aquí de nosotros que ya nos hace falta disciplina. Sí. Creo que aquí hay muchos de nosotros que nos hace falta, ahora sí, lo voy a decir de una manera bonita, unas buenas nalgadas. Sí nos hace falta. Y si Dios un día viene y nos da esas buenas nalgaditas, nunca las veamos como una muestra de coraje, sino como su juicio que tiene que purificarnos. Hermanos, Dios tiene que limpiar su iglesia, hermanos. Dios tiene que limpiar su pueblo. Dios tiene que limpiar a sus hijos. Dios tiene que instruirnos en justicia. Él es el mejor padre que existe. Y Dios tiene que trabajar con nosotros. No te sorprendas si el día de mañana tienes que ser disciplinado por el Señor. No te sorprenda. Por eso, atiende la exhortación de Dios. Querido amigo que estás aquí sin Cristo, atiende la voz de Dios hoy. Porque el día de su ira va a llegar. Cuando el Señor descienda por segunda vez. Y entonces separará el trigo y la cizaña. Y la cizaña será quemada en el fuego. Y el trigo separado al granero. Ese pecado o esos pecados que usted está cometiendo, lo están condenando y hundiendo más y más. Y quizá usted piensa que no necesita de Dios, porque ahorita parece que todo está bien. Pero el día de su ira va a llegar. No sea usted como los ciudadanos de Pompeya, comiendo, bebiendo, casándose y haciendo casamiento, cuando las señales del volcán Vesubio vienen y están alerta y están a grito constante. Hermanos, las señales de la venida de Jesús están cada vez más latentes. La tierra está como mujer con dolores de parto. Amigos, sin Cristo, entréguele su vida a Jesús hoy. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Y para nosotros, iglesia, examinemos nuestro corazón y dejemos eso que estamos haciendo. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que usted sabe que está mal. Deje de quererse burlar de la ley del Señor, porque Dios lo va a tener que disciplinar. Y quizá muchos de aquí ya les hace falta. La ira de Dios no es el defecto de su carácter. Es la perfección de su santidad reaccionando justamente contra el pecado. Y la cruz es la demostración suprema de que Dios tomó tan seriamente nuestro pecado que entregó a su propio Hijo para soportar el juicio que nosotros merecíamos. ¿Qué tan terrible no es el pecado que el Hijo de Dios tuvo que pagarlo? No veas el pecado como algo intrascendente, hermano. Velo con la seriedad que es. Si Cristo murió por él, es porque el pecado es más serio de lo que tú piensas. No juegues con el pecado, porque vas a tener que afrontar la disciplina de Dios. Vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado al altar. Si usted, Dios, habló a su vida, el altar aquí está abierto. Si yo fuera usted, yo no tendría ninguna razón para estar sentado. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es hacer una examinación profunda. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Si Dios ha hablado a su vida, aquí está el altar abierto. Hable con Dios. Traiga a Dios su carga, su pena. Traiga a Dios todo lo que hay en usted. Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Él. Si el Señor no se nos ha vuelto como un enemigo, es por su gracia, por Cristo.
Gracias a Dios que ahora somos hijos amados. Pero la disciplina tiene que efectuarse. Quizá en este día habrá alguien que ya la necesita. Hermano, hermana, estás a tiempo. Habla con Dios. Ve a tu Padre en arrepentimiento genuino. Aprovecha que Dios está hablando a tu vida. Y yo no olvido lo que dije al principio de la serie. Quizá Lamentaciones es la última oportunidad que Dios te está dando. Quizá esta es la última oportunidad que algunos de ustedes ya tienen. Hermano, si hay pecado en tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esa ira, de esa lujuria. Arrepiéntete de esa doble vida, de esa pornografía. Arrepiéntete de todo eso. Arrepiéntete de faltarle el respeto a tu esposa. Arrepiéntete de tu negligencia, de tu pereza. Arrepiéntete. Y ven al Señor. Porque el Espíritu Santo nos fue dejado para que podamos tener comunión con Él. Tú y yo todavía podemos acudir a Él. No hemos sido abandonados como lo fue el pueblo de Israel. En Cristo somos cercanos. Ven a Él confiadamente. Ponte a cuentas con Él. Habla con Él. Y toma la decisión de dejar eso. Toma la decisión de dejar eso. Esas amistades, esos vicios que tienes, eso que estás escondiendo, esa relación ilícita tal vez. Hermano, déjalo antes de que sea demasiado tarde. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por habernos hablado a nuestra vida. Y recibe tú toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los que se comprometieron con lo de los maestros,